Balatro, 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 balatro. Balatro, balatro, tengo que ganar balatro. Balatro y balatro se está jugando balatro. Necesito más energía. ¡No! Otra víctima del balatro. Tendré que yo enseñarle a ese pequeño joven cómo vivir una vida plena y sin adicciones. Y menos al balatro, por medio del hedonismo. ¿Y quién mejor que yo? ¡Epicuro! Para enseñarle a este joven cómo vivir una vida plena y sin adicciones. Y menos a balatro. Hoy presentamos cómo dejar el balatro. Digo, hedonismo. Yo, Epicuro, digo que el hedonismo es la doctrina filosófica que busca poner el placer por sobre todas las cosas y como bien supremo, ya el dolor como lo contrario y lo que no debemos aspirar, lo no esencial. Podemos decir que cada persona tiene el discernimiento de saber qué es, según sus valores, qué es placentero y qué es no placentero. Como consecuencia podemos tener que lo moralmente correcto es lo placentero y lo moralmente incorrecto es lo que produce dolor. Globalizadamente debemos decir que mientras más personas obtengan placer es mejor y que no solo importa el placer propio. Mientras un mayor número de personas sea complacida es mejor según nuestro movimiento. Yo, Epicuro, definiré los tipos de placeres. Para empezar tenemos el placer natural y necesario, los cuales son esenciales para la supervivencia, como el alimentarse con comidas básicas, el descanso y el refugio. Los placeres naturales y no necesarios son aquellos que son en exceso, como los banquetes y las riquezas. Y los placeres vanos son aquellos que buscan el poder y el control. Solo los placeres naturales necesarios son esenciales para la supervivencia, ya que estos buscan la satisfacción plena. En cambio, los otros pueden causar desorden y ansiedad. Un ejemplo de esto puede ser que los placeres vanos buscan el poder, el gobierno. En cambio, los placeres naturales y necesarios solo buscan la amistad, que esto es necesario para la vivencia y solo nos producirá placer. En cambio, el resto nos producirá un dolor inconmensurable. Estos son mis estudiantes, quienes te explicarán y profundizarán mucho más. Epicuro decía que el placer es el comienzo y el fin de una vida feliz. Bien, que el placer es bien supremo, pero no se refiere a placeres intensos o excesivos, sino a la ausencia del dolor y la perturbación del alma. Decía que comer de forma moderada y saludable genera un placer duradero, mientras que comer en exceso puede traer dolor. Pero afirmaba que todo ser vivo desde que nace buscaba el placer y trataba de evitar el dolor, que era una inclinación natural y no una construcción cultural. Epicuro decía que el placer no es exceso, sino equilibrio. Nosotros en la actualidad podemos comparar a Epicuro con otros filósofos hedonistas, por ejemplo con Aristipo. En este caso, Epicuro defendía un hedonismo moderado, buscaba la ausencia del dolor y la tranquilidad del alma a través de una vida simple y racional. En cambio, Aristóteles proponía un hedonismo más inmediato, valoraba el placer físico y disfrutar el momento, sin evitar los lujos que traía el placer. Epicuro priorizaba la paz interior, mientras que Aristóteles buscaba el placer directo. ¿Sabías que para el filósofo Epicuro la amistad era una de las mayores fuentes de felicidad? Él creía que no todo el placer viene de lo que sentimos con el cuerpo, como la comida o la diversión. Hay placeres más profundos y duraderos que no son sensoriales. Por ejemplo, tener un buen amigo, aprender algo nuevo o simplemente sentarse a pensar o a meditar. Estos placeres mentales, como la amistad, el conocimiento y la contemplación, no solo nos hacen sentir bien en el momento, sino que nos dan una felicidad más estable con el tiempo. Piensa en esto, una conversación sincera y profunda con alguien que quieres te puede dejar una sensación de bienestar por días. En cambio, una noche de éxito tal vez sea divertida por un rato, pero el día siguiente no siempre deja un buen recuerdo. Por eso Epicuro decía que los verdaderos placeres no son los que se agotan rápido, sino los que alimentan el alma. El placer como guía racional nos quiere decir que el placer se evalúa en términos de que o si éste daría más daño que placer o daría más placer que en sí. Ahora, un ejemplo de esto sería hacer ejercicio, digamos. Cuando tú haces ejercicio por primera vez, estás haciendo un dolor, pero
ganas más placer que ese dolor, ya que ganas un bienestar, un buen físico y también mejoras en tu salud. Y según como argumentaba Epicuro, algunos placeres deberían posponerse para así tener un mayor placer. Y antes que se fuera mi amigo Epicuro le pregunté, ¿qué pasa si le tengo miedo a la muerte y a los dioses? Y él me dijo que era un estúpido. Primero, porque los dioses son seres divinos, que no le importa a los humanos y se ven invulnerables ante sus acciones. O sea que no importa si no le rezo todos los días a un dios y que no me va a castigar por eso. No con la antigua Grecia, que pensaban que cada calamidad que pasaba era culpa de los dioses. Y a la muerte, porque la muerte es nada. Nunca la experimentamos en persona en la vida y cuando la experimentamos ya estamos muertos y no sentimos nada, ni felicidad, ni tristeza, ni placer. Es la nada misma. Pasó esta idea de alma y átomos, o sea, cuerpo, de un amigo, Demócrito, y me dijo que la muerte no era buena ni mala, simplemente era nada. ¿Y qué hay en la nada? Nada, es la nada misma. Y me dijo que no le tuviese miedo a los dioses, ni nos preocupáramos de ellos, ni mucho menos de la muerte, pero que si lo hacemos nos alejaríamos de su querida ataraxia, cosa que él era lo que más quería. Y hablando de ataraxia, la ataraxia es paz, felicidad y un estado imperturbable, que es lo que busca Epicuro en su filosofía. Y así fue como desperté y dejé al tiro el balatro, porque era un placer malo, que me hacía daño más que bien. Chala, me ha volado. Digo, miau miau.